3.68. Riesgo. Nota 3. Con frecuencia, el riesgo se caracteriza por referencia a sucesos 3.25 potenciales y a sus consecuencias 3.14 o una combinación de ambos. Nota 4. Con frecuencia, el riesgo se expresa en términos de combinación de las consecuencias 3.14 de un suceso, incluyendo los cambios en las circunstancias, y de su probabilidad 3.45. Nota 5. En el contexto de sistema de gestión de la seguridad de la información, los riesgos de seguridad de la información se pueden expresar como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos de seguridad de la información. Nota 6. El riesgo de seguridad de la información se relaciona con la posibilidad de que las amenazas 3.83 exploten vulnerabilidades 3.89 de un activo o grupo de activos de información y causen daño a una organización. 3.69. Aceptación del riesgo. Decisión informada en favor de tomar un riesgo. 3.68 particular. Guía ISO 73-2009. Nota 1. La aceptación del riesgo puede tener lugar sin que exista tratamiento del riesgo 3.79 o durante el proceso de tratamiento del riesgo. Nota 2. Los riesgos aceptados son objeto de seguimiento 3.52 y de revisión 3.65. 3.70. Análisis del riesgo proceso que permite comprender la naturaleza del riesgo 3.68 y determinar el nivel de riesgo 3.44. Guía ISO 73-2009. Nota 1. El análisis del riesgo proporciona las bases para la evaluación del riesgo 3.74 y para tomar las decisiones relativas al tratamiento del riesgo 3.79. Nota 2. El análisis del riesgo incluye la estimación del riesgo, OSC. 3.71. Apreciación del riesgo. Proceso 3.61 global, que comprende la identificación del riesgo 3.75, el análisis del riesgo 3.70 y la evaluación del riesgo 3.74. Guía ISO 73-2009. 3.72. Comunicación y consulta del riesgo. Procesos iterativos y continuos que realiza una organización para proporcionar, compartir u obtener información y para establecer el diálogo con las partes interesadas. 3.82. En relación con la gestión del riesgo 3.68. Guía ISO 73-2009. Nota 1. La información puede corresponder a la existencia, la naturaleza, la forma, la probabilidad, la importancia, la evaluación, la aceptabilidad y el tratamiento de la gestión del riesgo. Nota 2. La consulta constituye un proceso de comunicación informada de doble sentido entre una organización y sus partes interesadas sobre una cuestión antes de tomar una decisión o determinar una orientación sobre dicha cuestión. La consulta es un proceso que impacta sobre una decisión a través de la influencia más que por la autoridad. Una contribución para una toma de decisión y no una toma de decisión conjunta. 3.73. Criterios de riesgo. Términos de referencia respecto a los que se evalúa la importancia de un riesgo. 3.68. Guía ISO 73-2009. Nota 1. Los criterios de riesgo se basan en los objetivos de la organización y en el contexto externo e interno. Nota 2. Los criterios de riesgo se puede obtener de normas, leyes, políticas y otros requisitos. 3.74. Evaluación del riesgo. Proceso 3.61. De comparación de los resultados del análisis de riesgo. 3.70. Con los criterios de riesgo 3.73
para determinar si el riesgo 3.68 y o su magnitud son aceptables o tolerables. Guía ISO 73-2009. Nota: la evaluación del riesgo ayuda a la toma de decisiones sobre el tratamiento del riesgo. 3.79. 3.73. Criterios de riesgo. Términos de referencia respecto a los que se evalúa la importancia de un riesgo. 3.68. Guía ISO 73-2009. Nota 1. Los criterios de riesgo se basan en los objetivos de la organización y en el contexto externo e interno. Nota 2. Los criterios de riesgo se pueden obtener de normas, leyes, políticas y otros requisitos. 3.74. Evaluación del riesgo. Proceso. 3.61. De comparación de los resultados del análisis de riesgo. 3.70. Con los criterios de riesgo 3.73 para determinar si el riesgo 3.68 y o su magnitud son aceptables o tolerables. Guía ISO 73-2009. Nota: la evaluación del riesgo ayuda a la toma de decisiones sobre el tratamiento del riesgo. 3.79. 3.75. Identificación del riesgo proceso, que comprende la búsqueda, el reconocimiento y la descripción de los riesgos. 3.68. Guía ISO 73-2009. Nota 1. La identificación del riesgo implica la identificación de las fuentes de riesgos, los sucesos, sus causas y sus consecuencias potenciales. Nota 2. La identificación del riesgo puede implicar datos históricos, análisis teóricos, opiniones informadas y de expertos, así como necesidades de las partes interesadas. 3.76. Gestión del riesgo. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 3.57. En lo relativo al riesgo. 3.68. Guía ISO 73-2009. 3.77. Proceso de gestión del riesgo. Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión a las actividades de comunicación, consulta, establecimiento del contexto e identificación, análisis, evaluación, tratamiento, seguimiento y revisión del riesgo. 3.68. Guía ISO 73-2009. Nota: la norma ISO/IEC 27005 utiliza el término proceso para describir la gestión integral del riesgo. Los elementos dentro del proceso de gestión del riesgo se denominan actividades. 3.78. Dueño del riesgo. Persona o entidad que tiene la responsabilidad y autoridad para gestionar un riesgo. 3.68. Guía ISO 73-2009. 3.79. Tratamiento del riesgo proceso. 3.61. Destinado a modificar el riesgo. 3.68. Guía ISO 73-2009. Nota 1. El tratamiento del riesgo puede implicar evitar el riesgo, decidiendo no iniciar o continuar con la actividad que motiva el riesgo. Aceptar o aumentar el riesgo con el objeto de buscar una oportunidad. Eliminar la fuente de riesgo. Cambiar la probabilidad. Cambiar las consecuencias. Compartir el riesgo con otra u otras partes, incluyendo los contratos y la financiación del riesgo. Mantener el riesgo en base a una decisión informada. 3.80. Escala conjunto ordenado de valores, continuo o discreto, o un conjunto de categorías a las que se asigna el atributo. 3.4. ISO/IEC 15939-2007. Nota: el tipo de escala depende de la naturaleza de la relación entre los valores de la escala. Comúnmente se identifican 4 tipos de escala. Nominal: los valores de medición son categorías. Ordinal: los valores de medición son categorías ordenadas. Intervalo:
Los valores de las mediciones se ajustan a rangos de valores cuantitativos del atributo. Proporción. Los valores de las mediciones son relativos y proporcionales al valor de otro atributo, correspondiendo el valor 0 al valor 0 del atributo. Estos son solo ejemplos de tipos de escala.